Hola, hola creadores, bienvenidos al episodio número 8 de Crea tu Historia podcast. En este episodio les queremos hablar de una situación que hemos visto durante el tiempo que tenemos emprendiendo, donde podemos llegar a creer, yo he pasado por ahí desde el inicio, podemos llegar a creer que el emprender es solamente una cuesta hacia arriba, donde vas a ir siempre, vamos, lineal todo el rato, creciendo, 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 y nunca vas a tener un bajo. Hoy queremos hablar desde nuestra experiencia, de cómo ha sido nuestro proceso, cómo lo hemos vivido sobre todo, en el caso de que definitivamente emprender no es un proceso lineal. Emprender no es un proceso donde solamente vas a ir de una al éxito, sino que vas a tener también altos y bajos. Entonces, también quisiéramos que mientras estés escuchando esto, hagas como una retrospección de cómo ha sido tu propio proceso personal. Y vamos a ver qué tal te sientes con nuestras propias experiencias, porque definitivamente sabemos que no vas a estar solo, pero queremos expresar nuestra vivencia contigo. Pau, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de emprender? En los podcasts pasados hemos hablado un poco sobre el que teníamos otros trabajos antes de empezar a esto, y hay uno donde mencionamos específicamente que no nos veíamos haciendo esto desde el inicio. O sea, si hace unos años nos hubiesen preguntado que íbamos a estar o nos hubiesen puesto a este panorama, seguramente hubiésemos dicho que no estábamos preparadas. Sí, yo creo que, y me encanta este tema, que lo toquemos aquí y más que todo podamos compartir nuestra historia. Yo pienso que la gente lo sabe, o sea, creo que sabe que no es un proceso lineal, pero una vez que está metido en el hueco del bajo, ¿no? Cuando te toca bajito, es como no sabe cómo enfrentarlo. Entonces, más que decirles o más que contarles nuestras experiencias cuando estábamos arriba y cuando estábamos abajo, porque definitivamente no es que te quedas arriba, no es que cuando llegas te quedas allí para siempre, sino que va a venir otra, vamos a decir, me gusta verlo como una montaña rusa y queremos que aprendas a surfearla y a entender que es normal, que va a venir y que no siempre te vas a quedar arriba, siempre van a venir imprevistos porque es parte del proceso de emprender, es parte del proceso de tener tu propio negocio. Suena muy bonito al principio y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo fue mi experiencia? Yo creo que pasaron por mi cabeza tantas cosas, pero yo creo que uno tiene que estar preparado mentalmente, no tiene que estar perfecto, pero tiene que estar preparado mentalmente para decir, estoy listo para tomar este paso, pero también estoy dispuesto para prepararme en el camino. Es decir, no vas a estar 100% preparado, pero sí decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a que si viene algo, voy a agarrarlo por los cachos, como digo yo, y voy a enfrentarlo con toda. No sé si te pasó igual. Sí, sí, total. Fíjate que yo, por ejemplo, o sea, yo siempre he sentido que soy como, que he sido como una emprendedora de corazón, pero nunca me había arriesgado a lanzarme a hacer algo, pero siempre he sido una persona que ha tenido como que muchas ideas y se las plasma a alguien más. Cuando, por ejemplo, cuando yo empecé este camino sola, porque a pesar de que, por ejemplo, nosotras estamos en una compañía de network marketing, cuando tú inicias, sí, tienes un equipo, tienes alguien que te está no respaldando, pero sí como guiando. Yo decía, ok, no estoy sola, pero a la larga estás sola porque es tu propio negocio personal. O sea, al final, si no vendes, eres tú quien no está vendiendo, ¿ok? Entonces, viéndolo desde una perspectiva lejana, estás sola. Y eso era algo que a mí me aterraba muchísimo. Pero yo decía como que, bueno, pero hay mucha gente que tiene éxito, hay mucha gente que le va bien, em, mucha gente millonaria, por ejemplo, que ha iniciado desde nada, desde cero, y visto de esa forma, desde esa narrativa, se puede ver como que una gente que nunca le fue mal, una gente que nunca, digamos que le llegó un punto de quiebre, porque pienso que todo el mundo tiene su punto de quiebre, y cuando inicié pensaba que mi camino iba a ser así, pero una vez que empiezo a vivirlo, una vez que empiezo a aprender,
¿ok? Porque como te hemos mencionado anteriormente, emprender es un proceso donde continuamente tienes que estar aprendiendo. Y quien no se anime a querer hacerlo, es muy probable que fracase, porque no te estás, como que no estás viendo las cosas desde otra perspectiva. Cuando lo vi de esa forma, me di cuenta que es que mi proceso es mío, de que obviamente un día voy a estar muy arriba y no quiero decir que me voy a conformar con bajar o con no me voy a conformar con fracasar en algún punto, pero es como entender que del fracaso también se aprende. Entonces, yo lo veo como si fuese una montañita rusa donde va a llegar un punto máximo donde vas a tener muchas cosas que trabajaste, no que te tocaron, sino que trabajaste y de repente vas como que bajando, subiendo, porque definitivamente no es lineal. Eso no quiere decir que si tú, por ejemplo, en este preciso momento sientes que estás bajando, que estás en la parte más baja de la ola, no quiere decir que te guste estar ahí. No te va a gustar estar en esa sensación, pero tienes que buscarle el lado positivo, tienes que buscar el qué estoy aprendiendo de aquí, qué me llevó a estar aquí y qué puedo hacer mejor. Y ojo, estamos utilizando la palabra fracaso de manera positiva, porque Ujú. de repente la escuchas y la sientes como que, ok, fracasar es parte del proceso. Sí, pero de una manera positiva. Es decir, el fracaso es para nosotras igual a aprender algo, como dice Vania, o sea, a tener una lección. Y yo creo que, y te voy a contar lo que a mí más me ha parecido difícil para comenzar por ahí. Lo que más me ha costado en este proceso ha sido saber que aunque mi negocio es mi responsabilidad, tengo un equipo mirándome. Vani también tiene un equipo mirándola. Y cuando tú tienes gente mirándote, vamos a poner el ejemplo de la maternidad. Siempre pongo el ejemplo porque me parece algo complejo, algo que trae muchísimas responsabilidades. Tú tienes a tu Bueno, hijo mirándote. yo no puedo todavía entrar en ese ejemplo. Sí, pero yo creo que también puedes hablar como hija, ejemplo, tú miras a tu mamá Claro. y tú chiquita veías qué hace, cómo habla, cómo se mueve. Ahora, en el caso de que, claro, eres hija, pero ahora en este caso también soy mamá, sientes como esa responsabilidad de que cómo hablo, no quiero decir groserías delante de él, cómo me muevo, cómo me expreso, lo he dicho en otros episodios, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo, cuando tú tienes un negocio tradicional o tienes un negocio online, eventualmente con el tiempo vas a empezar a tener un equipo de trabajo, empleados, bueno, en este caso no son empleados, pero en un negocio tradicional sí, vas a tener gente mirándote. Entonces, lo que me ha parecido más difícil es mantenerme a mí en un mood tan enérgico que pueda ser como trasladado a esas personas que trabajan contigo, porque la realidad es que, y esto lo leí en un libro, la gente que trabaja contigo y te ve siempre va a ser el 20% de lo que tú haces. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, o sea, que si yo doy mi 50, ellos van a dar que sí, el 5%. Yo siempre tengo que estar dando mi 100 para que ellos den el 20. Ojo, es normal que un día no te sientas bien, es normal y aceptable que un día no estés motivado, pero cuando eso se convierte en todos los días y tienes un negocio, creo que tienes que sentarte y plasmar en papel o la forma en la que a ti te guste desahogarte y decir qué está pasando, que no me estoy sintiendo o no estoy teniendo sentimientos que me sirvan, como lo hemos hablado también en otros episodios. Entonces, eso es lo que me ha parecido más difícil, tratar de mantenerme a mí en esa posición, hablando de energías o de ánimo o de mood, como le quieran llamar, para poder motivar a otras personas, porque eso es lo que tú eres cuando eres jefe o dueño de negocio, ¿no? La gente te ve y te quiere imitar, ¿no? Te les inspiras de alguna manera. Exacto. No, y fíjate que, por ejemplo, a lo mejor hay personas aquí que nos están escuchando y que dicen, bueno, pero es que yo no trabajo en una compañía donde tenga que crear un equipo o yo no me dedico a las ventas directas. Pero vamos a suponer que estás planteándote abrir un negocio físico y eventualmente vas a tener personas que quieran trabajar para ti o que tú necesites que trabajen contigo. Y imagínate que un día, poniendo un ejemplo de lo que Pau está comentando, porque también me he sentido así, ponte que un día, no sé, no quieras abrir el negocio. O sea, un día no quieras aparecer por ningún lado, pero ¿cómo entonces tú le dices a tus, vamos a decir que a tus empleados, que tienen que ir a trabajar todos los días, que tienen que ir a abrir el negocio, cuando tú ni siquiera tienes las ganas de hacerlo? Entonces,
Creo que eso sí, definitivamente es una de las cosas más complicadas, el mantenerte arriba, cuando incluso como ser humano, porque hay que entender que somos seres humanos, ay, van a haber días que no vas a querer. O sea, por ejemplo, el otro día yo no tenía absolutamente nada de ganas de hacer nada porque el clima afuera estaba totalmente como para decir, mi mente dijo, quédate acostada debajo de la mantica con una peliculita, porque el clima estaba nublado, lloviendo, o sea, frío. Y fueron ese pequeño impulso de responsabilidad con mi vida, con mi casa, con mi familia, de decir, no puedes hacer lo que tu cuerpo quiere que hagas. Tienes que hacer lo que sabes que debes hacer, o sea, tu responsabilidad. El emprender también va muy ligado a la responsabilidad que tú tienes con tu propio negocio, con tu propio emprendimiento, con tus propias metas, sobre todo. Que también es parte de saber que el proceso no te vas a mantener motivado todos los días, no te vas a mantener arriba todos los días, o sea, es el hecho de que un día sí te puedes mantener súper motivado, súper enérgico, todo te va a salir bien, todo el mundo va a querer tu producto, tu negocio, va a querer entrar a tu tienda, pero el día de mañana no, o sea, porque las cosas son así y siempre debes mantenerte tan constante en cualquiera de los ámbitos en los que te desempeñes, pienso que siempre debes de mantenerte tan constante que incluso tú misma te motives de ti. Eso es algo que hemos aprendido nosotras y creo que lo hemos visto, o sea, por lo menos aquí en CREA, yo me motivo de Paola, cuando yo no quiero hacer nada, Paola, vamos arriba, no sé qué. Y cuando Paola no quiere hacer nada, voy yo, vamos, Pao, tal. Entonces como que nos vamos motivando de una u otra manera, las dos, porque sabemos que van a haber momentos en que si las dos, si llegamos las dos, que somos las cabecitas de este proyecto, no queremos hacer nada un día, ahí sí ya estamos graves. Justo te iba a comentar y de repente puede ser de gran ayuda para los creadores contarles qué nos motiva en esos días que no nos queremos levantar de la cama. Por ejemplo, a mí me anima mucho la música. O sea, Ujú. a mí me encanta tener la casa en silencio, pero al mismo tiempo, cuando estoy como en ese mood, el ser humano, porque somos humanos, como dice Vane, cuando se siente triste busca sentirse más triste. Queremos echarle como más tierrita a ese hueco. Entonces nos sentimos tristes, queremos poner canciones tristes. Y hay que hacer un shift allí y decir, ok, me siento de esa manera. Yo creo que el primer paso es identificar cómo nos sentimos y después decir qué puedo hacer para mejorarlo. Mientras más nos conozcamos, siento que podemos tener a la mano las herramientas para conocer qué es lo que nos motiva, porque si te conoces, de repente a mí, como les comentaba, me motiva mucho poner música en la casa. Pongo música feliz, que me guste, de hecho tengo un playlist con Vanessa que tiene de todo, entonces puedo poner un playlist que de repente me cambia el mood. También me ayuda mucho de repente parar el trabajo cuando me siento abrumada y decir, voy a llevar a Mau al parque, me voy a despejar un poco, voy a respirar aire libre, porque siento que cuando nos presionamos más en que esto lo tengo que terminar hoy, te encierras como en esa burbuja de que te abrumas. Entonces, yo creo que les recomendaría hacer una lista de qué te hace sentir bien, qué te gusta hacer, para que cuando estés en ese mood digas, voy a tratar de hacer esto intencionalmente, lo voy a hacer Exacto, para poder cambiar mi energía. Eh, exacto, Eso es una de las cosas que a mí me motiva y me levanta de la cama cuando definitivamente no me quiero parar. total. A mí me motiva muchísimo, por ejemplo, cuando siento que tengo esos días que no quiero hacer nada, y sé que tengo muchas cosas que hacer, pero quizás, no sé, tema de que nada, no tengo ganas absolutamente de nada, me motiva muchísimo arreglarme. Yo esto siempre lo digo en cualquier lado. De hecho, Pau y yo a veces nos reímos porque decimos, listo, ya estoy lista, me arreglé para ir a la sala. Porque no, o sea, yo me arreglo y justo esos días en que estoy más desmotivada o un día muy que me siento que no quiero absolutamente nada, que ni siquiera quiero comer, me pinto la boca de rojo. O sea, busco cosas que yo me mire al espejo y me sienta bien con la imagen que estoy viendo. O sea, me visto bonito, me arreglo muchísimo, me pongo bella, diva, fabulosa, de una forma que me sienta físicamente como me quiero sentir internamente, o sea, como me quiero ver. Entonces, busco esas cosas, hacer esas cosas, como dice Pau, intencionalmente
que me saquen del estado donde estoy. Porque si yo un día no sé, peleé con mi esposo y entonces me siento, obviamente, efectivamente me siento mal, pero tengo que cumplir con mi trabajo, ese día, si yo no me maquillo, si yo me dejo las ojeras hasta los pies, no me quedo en pijama todo el día, ni siquiera tiendo la cama. Creo que eso es algo también que ayuda muchísimo. Por ejemplo, hacer la cama en la mañana. O sea, es como que un símbolo de que ya no vas a volver ahí, así estés en casa, porque esto también ayuda muchísimo a las personas que se quedan en la casa, que trabajan en casa. Tiende la cama, arregla tu espacio de trabajo, ve tu casa bonita, ve tu casa arreglada, limpia, o sea, que visualmente haya orden. Y eso te va a incitar a ti a que tienes que arrancar en tu día. Entonces, si yo, por ejemplo, me quedo en ese mood de que no tiendo la cama, todo está sucio, todo está desarreglado, yo no me arreglé tampoco, me quedé en pijama todo el día, es como voy a contribuir a sentirme de esa manera. Entonces, yo lo que hago es al contrario. Me arreglo, me maquillo, me arreglo el cabello, aparezco en las historias, limpio la casa. De repente yo puedo estar haciendo, no sé, una historia y cuando me volteo estoy lavando el baño. O sea, Yo creo que es hacerle como medio una trampa a la mente, y tenemos que aprender a exacto. hacerle esas trampas a la mente, porque te digo, me identifico mucho con lo que Vanessa está diciendo porque yo y otras personas tendrán pues otra opinión y lo respeto, pero yo creo fielmente en que lo que está pasando afuera también es un reflejo de lo de adentro y lo de adentro Ujú. es un reflejo de lo que está afuera también. O sea, es este camino que no es unilateral, ¿no? Va y viene. Entonces, cuando ella dice, por ejemplo, sonará tonto, o sea, Vane, tú me estás diciendo que si me siento mal tengo que ponerme a limpiar el baño. Si eso te hace sentir mejor y en paz, bien. Muchas veces me he encontrado que le digo a Vane por chat y le digo, estaba limpiando el baño, me siento en paz. Porque es lo que digo, lo que está pasando afuera también es un reflejo de lo de adentro. Si tú entras a tu casa y en tu lugar de trabajo, en caso de que estés emprendiendo desde tu hogar, tu casa es un desastre, la cocina está sucia, no se puede entrar al baño porque todo está tirado en el piso. Realmente habrá personas que, bueno, por naturaleza son desordenadas, conozco personas que son desordenadas, pero intentan hacerle esa trampa a la mente de decirle, vamos a buscar la manera de, porque se puede ver superficial, ¿no? Lo que está pasando afuera, lo material, pero ¿qué está pasando aquí adentro que queremos ver todo en desorden o que queremos ver todo en el piso? También es un reflejo de lo que estamos pensando. Ojo, es nuestra opinión, cada quien pensará diferente, nos encantaría también que nos dejaran como la forma en la que ustedes se logran motivar cuando están totalmente en el suelo, pero eso me parece sumamente importante. ¿Qué te parece a ti? Le iba a preguntar a Vani, también le pregunto a los creadores, ¿qué te parece a ti que es más importante, el proceso o el resultado? Habrá personas que piensan que, mira, obtener esa meta y llegar allí es lo más importante para mí y tengo la visión así que no miro para los lados y quiero llegar a esa meta. Y hay personas que se disfrutan mucho el proceso y por ende también se disfrutan el resultado. Antes de darle la palabra a Vani, siento que ahorita estamos viviendo como en una época que todo está rápido, todo es inmediato, todo es tengo hambre y pido por delivery, quiero este vestido y me llega mañana, todo está inmediato, que cuando comienzas un negocio creemos que no existe un proceso, creemos que estamos trabajando netamente por el resultado y ya. Y sí, es verdad, tenemos nuestras metas y queremos trabajar por ellas, pero ¿qué hay del proceso? ¿Qué pasa si el proceso puede tardar años? ¿Qué pasa en ese periodo? Yo creo que concuerdo contigo en el hecho de que la era que estamos viviendo nos está llevando a solo ver el resultado. A que si no tienes el resultado al tiempo de, no sé, del mismo tiempo que te trazaste la meta, ponte al mes. Tú dijiste que ibas a tardar un mes en llegar ahí. No llegaste, fracasé. Volvemos a lo mismo. El fracaso lo vemos como un aprendizaje, pero vamos a hablar desde el punto de vista de una persona que, bueno, está viéndolo de esa forma. Fracasé, fallé, no llegué a mi meta. Entonces, yo considero que para mí es muchísimo más importante parte y parte el proceso y ver qué resultado me llevó ese proceso. Es decir, a lo mejor yo me tracé una meta y no llegué a esa meta, específicamente a esa, con todas sus tildes puestas, o sea, con todos sus check de lo que tenía que pasar para llegar a esa meta. Quizás llegué a un 80% de la meta,
pero en el proceso yo me lo disfruté, aprendí nuevas formas de hacerlo, aprendí nuevas maneras de hablar, conocí caminos que antes no había visto y entonces en el proceso aprendo y me doy cuenta de que antes no había llegado porque no había pasado por ahí. Y con el tiempo, si de verdad lo aprecias, si de verdad aprecias el proceso, te das cuenta de que tenías que vivir eso para poder llegar al resultado. De hecho, justamente ayer lo hablaba con una persona que me decía como que, bueno, pero ¿por qué meta vas? Yo le digo, no, bueno, yo voy por esta meta, pero no tengo prisa. O sea, sencillamente no tengo prisa. Sí quiero llegar, sí quiero hacerlo, pero no quiero llegar, no quiero tener ese resultado que estoy buscando solo por decir llegué, lo tengo, lo logré. No, yo no quiero demostrarle nada a nadie. Yo quiero demostrarme a mí misma que puedo ser constante y que estoy aprendiendo una forma para que cuando yo llegue ahí, no sea como que tengo que volver a remar toda la balsa, tengo que volver a pasar por todo el océano dándole, sudando, sino que aprendí una nueva forma de hacerlo sin que se me queden las pestañas en el proceso. O sea, es decir, creo que eso para mí es mucho más importante. O sea, es vivir el proceso y también apreciar el resultado. Porque que no sea el resultado que tú buscaste no quiere decir que no obtuviste resultados, solamente que quizás no fueron los que tú estabas esperando. Y buscar, yo no sé si te has dado cuenta, pero yo soy mucho de que, bueno, no llegué ahí, pero puedo hacerlo mejor. Aprendí esto, busqué esto. A lo mejor es una forma mía de como que abrazarme a mí misma, reconfortarme a mí misma, decir, vamos, que no lo hicimos mal. Pero es como, cónchale, estuve muy cerca, estuve más cerca que el mes anterior, por ejemplo, y eso me hace sentir de tal forma conmigo misma. Entonces, lo que queremos decirte es que, por ejemplo, si tú estás escuchándonos y dices, ya, pero es que yo quiero llegar a mi resultado porque con la pregunta que hizo Pau te respondiste para mí que para ti es más importante el resultado que el proceso, quizás date la oportunidad de verlo de una forma contraria. Disfrútate el proceso porque ¿qué sensación te va a dar ese resultado? Esta es una pregunta mía. ¿Qué sensación te va a dar ese resultado si nunca miraste para atrás y disfrutaste el proceso? Todos debemos aprender de cada pasito que estamos dando, debemos de apreciar y agradecer por ver las cosas de una forma distinta, por haber caminado cada paso que estamos dando en este camino. Y cuando llegue el resultado, esto no quiere decir que no vas a trazarte metas, esto no quiere decir que no te vas a trazar tiempos, pero es sencillamente saber que mientras más sigas caminando, vas a llegar. No se sabe cuándo, solo Dios sabe cuándo y tu trabajo, obviamente, porque esto es algo distinto. Nosotras siempre decimos y se lo decimos a las personas que trabajan con nosotras. No puedes esperar resultados diferentes si tú no actúas diferente, si tú no haces cosas diferentes. Entonces, no puedes esperar tener ese resultado si te quedas en la cama acostada todo el día. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasito estás dando para llegar a ese resultado? Pero es precisamente eso lo que yo me disfruto del emprender. El saber que a lo mejor hace un mes yo no tenía la idea que tengo hoy. El que a lo mejor hace un mes yo no tenía la forma de expresar lo que estaba diciendo de la misma manera. Y eso, cada paso de aprendizaje me va a llevar a mí a un lugar donde cuando yo llegue a mi resultado final, que a lo mejor ni siquiera es un resultado final, porque a lo mejor en el proceso voy cambiando, pero cuando yo llegue ahí, me lo voy a disfrutar demasiado. Entonces, bueno, yo creo que podemos ir finalizando el episodio preguntándote cuánto te dura realmente ese sentimiento. Cuando te planteas metas o te has planteado esa gran meta, ese gran objetivo y lo has obtenido, ¿cuánto te dura realmente ese sentimiento? ¿Te dura días? Y esto fue algo que dijo Tony Robbins en la convención que tuve la oportunidad de asistir con él y me pareció súper interesante. ¿Te dura días? ¿Te dura horas? ¿Te dura meses? Y la mayoría de las personas levantaron la mano cuando él dijo la opción te dura horas, porque probablemente esa sensación te dure horas. Entonces, es más importante y aquí queremos recalcar el proceso, que lo vivas, que lo aprendas, que escribas de repente o estés consciente de lo que estás aprendiendo en el camino que el mismo resultado. Es decir, te lo vas a saborear más, lo vas a disfrutar muchísimo más.
Entonces nos encantaría leer sus experiencias en el caso de que estén emprendiendo o quieran emprender o tengan su propio negocio. ¿Qué pasó por su mente cuando comenzaron? ¿Qué retos han tenido que enfrentar? Y de repente contarnos un poco qué hacen para motivarse día a día, porque nos encantaría que nos compartieran también para nosotras pegarnos ahí y hacer esas cositas que ustedes también hacen. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como @crea y conéctate. Nos encantaría leerlas por allí, que nos contaran su historia. Si ustedes se quieren quedar anónimas, anónimas se quedan, pero nos encantaría leerlas y sentir de alguna manera que estamos allí, en sus casas, que nos están oyendo. Así que bueno, nos vemos la próxima semana y les enviamos un abrazote.